Cuando se observa un mapa de Taiwán, lo primero que llama la atención no es solo su forma alargada ni su ubicación estratégica en el Pacífico Occidental, sino cómo se organiza su población. Aunque la isla cubre una superficie de unos 36.000 kilómetros cuadrados, similar al estado de Maryland, la mayoría de sus más de 23 millones de habitantes vive concentrada en una sola región: la costa oeste. Esta desigual distribución no es una simple casualidad geográfica. Es el resultado de una compleja interacción entre la historia, la economía y, sobre todo, el paisaje natural de la isla. Taiwán, separada del continente asiático por el estrecho del mismo nombre, se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica, justo donde chocan las placas del mar de Filipinas y la euroasiática. Esta ubicación la convierte en un lugar propenso a terremotos y tifones, fenómenos que han moldeado tanto su terreno como la forma en que las personas han aprendido a vivir en él. Una de las características más determinantes del territorio taiwanés es la Cordillera Central, una cadena montañosa que recorre la isla de norte a sur y la divide en dos regiones geográficas muy diferentes: el oeste, más plano y fértil, y el este, abrupto y montañoso. Entre sus picos destaca el Yusan, que con sus 3.952 metros es una de las montañas más altas del este de Asia, comparable en altura a los Grand Tetons de Wyoming. Las montañas del centro y el este de la isla presentan terrenos escarpados, con laderas cubiertas de densos bosques, crestas afiladas y gargantas profundas que dificultan la urbanización. La costa este, en particular, es abrupta, las montañas parecen surgir directamente del Océano Pacífico, limitando las áreas habitables. En contraste, el oeste ofrece llanuras amplias y colinas suaves, condiciones mucho más favorables para la agricultura, la construcción y el desarrollo urbano. Los ríos de Taiwán, como el Sosui, el más largo con solo 186 kilómetros, son cortos pero intensos, descendiendo con fuerza desde las alturas. Muchos de estos cursos de agua han excavado valles profundos, como el impresionante desfiladero de Taroko, formado durante millones de años por el río Ligu a través de roca de mármol. Esta geografía ha favorecido el desarrollo de la energía hidroeléctrica, aunque también ha representado un reto para la infraestructura. Aunque el terreno es una de las razones principales del desequilibrio poblacional, no es la única. También existen factores históricos y políticos que explican por qué la costa oeste de Taiwán está densamente poblada mientras que el este permanece menos desarrollado. Uno de los aspectos más singulares de Taiwán es su estatus internacional. A pesar de contar con gobierno propio, elecciones democráticas, ejército y tratados comerciales, Taiwán no es reconocido como un estado independiente por gran parte del mundo. Esta situación tiene sus raíces en una historia de colonización, conflictos y migraciones que moldearon la identidad del país. Antes de cualquier influencia extranjera, la isla ya era hogar de pueblos indígenas austronesios. Estos grupos no están emparentados con la población china, sino que tienen vínculos culturales y lingüísticos con los pueblos de Polinesia, Nueva Zelanda, Hawái e Indonesia. Fueron los primeros habitantes de Taiwán, mucho antes de que las olas migratorias desde China comenzaran a llegar. Entender la actual distribución demográfica y el desarrollo de Taiwán implica mirar más allá de la geografía. Es necesario también considerar cómo el pasado, las decisiones políticas y los fenómenos naturales han ido entretejiendo una realidad única en esta isla, que continúa siendo uno de los territorios más dinámicos y complejos del este asiático. Los pueblos indígenas de Taiwán han habitado la isla durante miles de años, desarrollando culturas diversas y modos de vida únicos adaptados tanto a las costas como al agreste interior montañoso. Estas comunidades, que hablan lenguas austronesias, vivieron de la pesca, la caza y la agricultura, y desarrollaron sistemas sociales y rituales profundamente ligados a la naturaleza. Aunque hoy representan solo alrededor del 2% de la población, alrededor de 600.000 personas, su herencia cultural sigue presente en festivales, lenguas, tradiciones orales y expresiones artísticas. En las últimas décadas, ha habido un renovado interés por preservar sus derechos y tradiciones frente a siglos de desplazamiento y asimilación. De alguna forma, la historia de Taiwán guarda similitudes con la de muchas naciones del hemisferio occidental, una tierra con pueblos originarios que fue colonizada por potencias extranjeras, reconfigurada por conflictos políticos y transformada por olas migratorias. Pero para entender cómo se formó el Taiwán moderno, es necesario retroceder en el tiempo y explorar sus primeras conexiones con el continente asiático. Las primeras referencias chinas a la isla datan del año 230 después de Cristo, cuando, según registros históricos, tropas del reino de Wu, uno de los estados en la era de los Tres Reinos, podrían haber llegado a sus costas.
Sin embargo, existe debate entre historiadores sobre si esas expediciones realmente desembarcaron en la actual Taiwán o en islas cercanas. Durante siglos posteriores, documentos chinos hicieron mención de tierras al este del continente bajo nombres como Yizhou o Liuqiu, lo que refleja un conocimiento parcial y fragmentario de la isla. Fue en el siglo XV cuando Taiwán comenzó a llamar la atención de comerciantes y exploradores extranjeros. La isla se convirtió en un punto de disputa en el contexto del comercio marítimo del sudeste asiático. A principios del siglo XVII, los holandeses establecieron una colonia en el sur de la isla, conocida como Formosa, mientras que los españoles ocuparon brevemente el norte. Ambos buscaban controlar rutas comerciales y establecer enclaves estratégicos. Paralelamente, migrantes chinos, principalmente provenientes de la provincia de Fujian, comenzaron a instalarse en la isla en pequeños asentamientos. La presencia europea fue breve. En 1662, el líder militar Koxinga, Zheng Cheng-gon, un lealista de la dinastía Ming, expulsó a los holandeses y convirtió a Taiwán en una base de operaciones para resistir a la nueva dinastía Qing. Su gobierno fue breve, ya que en 1683 las fuerzas Qing tomaron la isla e incorporaron Taiwán a su imperio. Durante los más de 2 siglos siguientes, la isla permaneció bajo control Qing, aunque su ubicación periférica hizo que fuera vista como una región secundaria, poco integrada en el núcleo del poder imperial. El estatus de Taiwán cambió drásticamente tras la Primera Guerra Sino-Japonesa. En 1895, el Tratado de Shimonoseki obligó a la dinastía Qing a ceder Taiwán a Japón. Durante los siguientes 50 años, Japón transformó la isla en una colonia modelo, invirtiendo en infraestructura, educación y modernización industrial. Aunque el dominio japonés fue autoritario y muchas veces represivo, su legado es visible aún hoy en el urbanismo, la planificación ferroviaria y el sistema educativo taiwanés. Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945, Taiwán fue devuelta al gobierno de la República de China. En ese momento, parecía una oportunidad para una nueva etapa bajo control chino, pero el contexto interno del país continental estaba lejos de ser estable. La guerra civil entre el Partido Nacionalista, Kuomintang, y el Partido Comunista se intensificó en esos años, con consecuencias trascendentales para el futuro de Taiwán. Liderados por Chiang Kai-shek, los nacionalistas sufrieron una serie de derrotas ante las fuerzas de Mao Zedong. A pesar de contar con apoyo internacional, su causa se vio debilitada por la corrupción interna, el descontento popular y las estrategias militares fallidas. En 1949, tras la caída de la mayor parte del territorio continental, el Kuomintang se retiró a Taiwán, llevándose consigo a unos 2 millones de personas, incluyendo funcionarios, militares, intelectuales y parte considerable del patrimonio cultural y financiero de China. Desde entonces, Taiwán se convirtió en el último bastión del gobierno nacionalista, que continuó reclamando la soberanía sobre toda China, a pesar de controlar solo la isla y algunas islas periféricas. Durante los primeros años de la Guerra Fría, Taiwán fue reconocido por gran parte del mundo occidental como el representante legítimo de China. Estados Unidos, Canadá y países europeos apoyaron esta visión, viendo en la isla un aliado estratégico frente al avance del comunismo. Sin embargo, entre las décadas de 1950 y 1970, ese reconocimiento fue debilitándose. Con la creciente influencia de la República Popular China y su integración en organismos internacionales, incluida la ONU, el escenario diplomático cambió de forma definitiva. A pesar de ello, Taiwán continuó desarrollándose como una economía pujante y una democracia vibrante, con una identidad nacional cada vez más definida y diferenciada de la China continental. A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, muchos países occidentales comenzaron a reconocer a la República Popular China como la única representante legítima del Estado chino. Esta decisión no fue simplemente política, sino también económica. Establecer relaciones diplomáticas con Beijing se volvió esencial para acceder al vasto y emergente mercado de China continental. Sin embargo, esta decisión tuvo implicaciones directas para Taiwán. Como condición para entablar relaciones diplomáticas, China exigía que ningún país reconociera a Taiwán como un Estado soberano. Aunque en la práctica Taiwán opera como una nación completamente independiente, con su propio gobierno, ejército, moneda y elecciones democráticas, esta presión diplomática lo dejó aislado en el escenario internacional. La mayoría de los países cortaron lazos formales con Taiwán, lo que lo excluyó de instituciones como las Naciones Unidas. Pero este aislamiento político no impidió el crecimiento económico.
Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, Taiwán experimentó un rápido desarrollo industrial. La isla pasó de tener una economía basada en la agricultura a convertirse en una potencia tecnológica, particularmente en sectores como la electrónica, los semiconductores y la fabricación de componentes para computadoras. Empresas como TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, se volvieron pilares fundamentales de la cadena de suministro tecnológica global. Al mismo tiempo, el país dio pasos decisivos hacia la democracia. A finales de los años 80, el levantamiento de la ley marcial marcó el inicio de una nueva era. En 1996, Taiwán celebró sus primeras elecciones presidenciales por voto directo, consolidando una identidad democrática que contrastaba claramente con el régimen autoritario de China continental. Desde entonces, ha cultivado una sociedad abierta, pluralista y vibrante, que ha reforzado su sentido de identidad nacional. Todo esto nos conduce a una pregunta geográfica clave: ¿por qué la gran mayoría de la población taiwanesa se concentra en la costa oeste de la isla? Actualmente, más del 90% de sus 23 millones de habitantes viven en esa región, dejando el centro y el este del país con densidades de población sorprendentemente bajas. Esta distribución responde a una compleja combinación de factores históricos, geográficos y económicos. Uno de los factores más determinantes es la geografía física. La isla de Taiwán está dominada por una imponente cordillera central que se extiende de norte a sur. Esta cadena montañosa, que incluye picos que superan los 3.000 metros de altura, como el monte Yusan, crea un entorno extremadamente escarpado e inaccesible. La densa vegetación, las gargantas profundas y la falta de terreno plano han impedido históricamente el desarrollo urbano e industrial en estas zonas. En contraste, la costa occidental ofrece amplias llanuras y suaves colinas, condiciones ideales para la expansión urbana, la agricultura y el establecimiento de infraestructura moderna. Las ciudades más grandes de la isla, como Taipei, Taichung y Kaohsiung, se ubican en esta región, donde también se concentra la mayoría de las actividades económicas e industriales del país. Otro elemento clave ha sido el desarrollo del transporte. En 1999, Taiwán inició la construcción de su primera línea de tren de alta velocidad, un proyecto ambicioso que conecta el norte con el sur a través de las principales ciudades del oeste. Este tren, que alcanza velocidades de hasta 300 km por hora, solo pudo construirse en la parte occidental de la isla debido a la necesidad de terreno relativamente llano. La costa este, con su geografía montañosa y su propensión a los desastres naturales, quedó fuera de este tipo de desarrollo. Además, Taiwán se encuentra en una región altamente activa desde el punto de vista sísmico y meteorológico. La isla está situada en la intersección de la placa euroasiática y la placa del Mar de Filipinas, lo que la hace propensa a terremotos frecuentes. La costa este, en particular, está atravesada por la falla de Chisang, una zona geológicamente activa que ha provocado sismos importantes a lo largo de la historia reciente. A esto se suman los tifones que azotan la isla casi cada año, afectando sobre todo las zonas más expuestas del este y el centro. Estos factores combinados, la topografía montañosa, la dificultad para construir infraestructura, la vulnerabilidad a los desastres naturales y las decisiones de desarrollo económico, han mantenido a la población concentrada en la parte occidental de la isla. Allí no solo se encuentran las principales ciudades, sino también las mejores tierras agrícolas, los parques tecnológicos más importantes y las rutas de transporte más avanzadas. Así, aunque Taiwán es una isla pequeña, su geografía y su historia han tenido un impacto desproporcionado en la forma en que su población se ha asentado y desarrollado. La historia de su resistencia, su crecimiento económico, su transición democrática y su lucha por el reconocimiento internacional continúa definiendo su papel único en el escenario global. En 2024, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la ciudad de Hualien, dejando una huella profunda en la región. Este sismo causó daños estructurales graves, cortes de energía, derrumbes y pérdidas humanas, recordando una vez más cuán vulnerable puede ser la costa este de Taiwán. Aunque los temblores se sintieron también en el oeste del país, fue en el este donde el impacto fue más devastador. Lo cierto es que, si bien todo Taiwán está expuesto a los terremotos debido a su ubicación sobre el límite de placas tectónicas, la intensidad de estos fenómenos se concentra especialmente en la región oriental. Pero los terremotos no son el único desafío natural al que se enfrenta el este. Taiwán también está expuesta cada año a poderosos tifones que se forman sobre el Pacífico y que suelen impactar primero y con más fuerza en la costa oriental. Solo en 2024,
la isla fue azotada por 3 tifones de alta intensidad. El más fuerte, el tifón Khanun, fue el más poderoso en llegar a Taiwán desde 1996, con vientos sostenidos que alcanzaron los 185 kilómetros por hora. Esta tormenta golpeó duramente el este del país, justo cuando muchas comunidades aún intentaban recuperarse del reciente terremoto. Las lluvias torrenciales, los deslizamientos de tierra y las inundaciones empeoraron la situación. Y aunque todo Taiwán permanece en alerta durante estos eventos, es en la costa oriental donde suelen registrarse los daños más severos. Esto hace que la vida en esa región no solo sea más difícil, sino también más incierta. Sin embargo, los desastres naturales no son el único factor que explica la menor población en el este. Existen también razones económicas. La costa oeste de Taiwán, frente al estrecho del mismo nombre, tiene una ubicación estratégica para el comercio con China continental, que sigue siendo el mayor socio comercial de la isla. Más del 40% de las exportaciones taiwanesas se dirigen a ese país, y los principales puertos del país, como Kaohsiung, Taichung y Keelung, se encuentran precisamente en el oeste, facilitando la entrada y salida de mercancías hacia todo el mundo. Esta cercanía con China no solo ha sido económica, sino también histórica. La mayoría de los primeros colonos chinos que llegaron durante las dinastías Ming y desembarcaron en la parte occidental de la isla, atraídos por las tierras fértiles y el terreno relativamente llano. Mientras tanto, las poblaciones indígenas que habitaban las regiones centrales y orientales ofrecieron una fuerte resistencia y lograron preservar más tiempo sus territorios. Incluso durante la época del dominio japonés, cuando se impulsaron grandes obras de infraestructura como caminos y vías férreas, la inversión se centró en el oeste por razones logísticas y económicas. Aunque el gobierno taiwanés ha intentado desarrollar el este mediante proyectos como la autopista SUA o el tren de la línea oriental, estas regiones siguen estando mucho menos pobladas que sus contrapartes del oeste. Las ciudades más importantes del este, como Hualien y Taitung, tienen apenas unos 106.000 habitantes cada una, funcionando más como centros regionales que como grandes núcleos urbanos. En contraste, la costa occidental concentra hoy en día al 90% de la población de Taiwán, lo que equivale a más de 21 millones de personas. Ciudades como Nueva Taipei, 4 millones, Kaohsiung, 2.8 millones, Taichung, 2.7 millones, Taoyuan, 2.1 millones, y Tainan, 1.8 millones, lideran en población e infraestructura. Mientras tanto, el centro y el este en conjunto apenas superan los 2.5 millones de habitantes. El este de Taiwán es sencillamente espectacular. A pesar de sus desafíos, su belleza natural es incomparable. Las montañas, la costa, los parques naturales, todo te deja sin palabras. Así que si alguna vez visitas Taiwán, no te quedes solo en las grandes ciudades. Atrévete a cruzar al otro lado de la isla. No te vas a arrepentir. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.